Bienvenidos a Esperanza de Sion. Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es realmente un gran placer poder dirigirnos a ustedes y tratar los asuntos acerca del curso de Ven, Sígueme, del libro de Éter, los capítulos del 6 al 11. Soy el hermano Salguero y los invitamos a ustedes a que puedan seguirnos a través de estas clases y a aprender juntos acerca del libro de Mormón, especialmente al tratarse del libro de Éter. En estos capítulos Moroni hizo un recuento del viaje de los jareditas a lo ancho del océano hasta la tierra prometida. Después resumió los reinados de varias generaciones de reyes, contrastando los periodos de rectitud con los de iniquidad y conflicto. Moroni observó muchas similitudes entre los jareditas y su propio pueblo, los nefitas. Describió el siglo de orgullo, prosperidad, iniquidad y arrepentimiento que había visto en las dos naciones y destacó el gran peligro en que nos ponemos cuando permitimos que el orgullo y las combinaciones secretas tomen el control de nuestra sociedad. A medida que estudiemos sobre el auge de los jareditas y su trágica caída, no pasemos por alto el gozo de aprender lecciones de esta historia. Después de todo, tal como Moroni escribió, esta es la sabiduría de Dios que se os muestra o muestra en estas cosas, para que podamos aprender de los errores y los logros de los jareditas, para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres. Tanto las civilizaciones nefita como jaredita ponen de relieve la verdad de que cosechamos lo que sembramos. El seguir al Señor trae felicidad, mientras que el apartarse de sus mandamientos trae conflictos y angustia. Y hablando de ello, en el capítulo 6, el versículo 3, así hizo el Señor. Y así hizo el Señor que las piedras brillaran en las tinieblas para dar luz a los hombres, mujeres y niños, a fin de que no atravesaran las grandes aguas en la oscuridad. El Señor tocó las piedras que el hermano de Jared le presentó para dar luz a los hombres, mujeres y niños cuando cruzaron el océano. ¿Cuál es la tierra prometida hacia donde el Señor dirige a nuestras familias? El Señor nos brinda luz para guiarnos a través de la oscuridad de la vida terrenal, hacia el fulgor del reino celestial, nuestra tierra prometida. Nuestro camino hacia el reino celestial está iluminado por la luz de los apóstoles, de los profetas, por los libros canónicos y por líderes y maestros inspirados. También nosotros podemos ser una luz, podemos iluminar el camino a los demás cuando damos oído al consejo del Señor y nos mantenemos dignos de su Espíritu. Y las Escrituras dicen así: y sucedió que cuando hubieron preparado todo género de alimentos para que con ellos pudieran subsistir sobre las aguas, así como alimentos para sus rebañitos, sus rebaños y hatos, y cualquier bestia o animal o ave que llevasen consigo, he aquí, cuando hubieron hecho todas estas cosas, entraron en sus naves o barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y ocurrió que el Señor Dios hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas, hacia la tierra prometida, y así fueron echados de un lado a otro por el viento sobre las olas del mar. Y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y sucedió que cuando eran sepultados en el abismo, no había agua que los dañara, pues sus barcos estaban ajustados como un vaso, también estaban ajustados como el arca de Noé.
Por tanto, los envolvían las muchas aguas, imploraban al Señor, y Él los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida, mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento, y le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor, y le daba gracias y loor todo el día, y cuando llegaba la noche, no cesaban de alabar al Señor. El verbo encomendarse quiere decir confiarse al cuidado de alguien. En otras palabras, los jareditas confiaron su cuidado al Señor. Al encomendarse a Él demostraron la fe que tenían en Jesucristo y que Él podía librarlos y en que haría que las aguas no les hicieran daño. Comparemos esta actitud con la de los hermanos de Nefi al cruzar el mar junto a su familia. Cuando Lamán y Lemuel ataron a Nefi, la brújula de la familia, la Liaona, dejó de funcionar y la embarcación fue arrojada hacia atrás sobre las aguas durante 4 días. Tanto los jareditas como la familia de Leí procuraron encomendarse al cuidado del Señor. Sin embargo, algunos de los familiares de Leí fueron desobedientes. El contraste entre estos dos relatos demuestra que tenemos que ejercer la fe en nuestro Señor Jesucristo, guardar los mandamientos de Dios, a fin de recibir todas las bendiciones que el Señor nos puede dar mediante su cuidado. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuáles son las bendiciones de escuchar canciones de adoración y de entonarlas? El Señor ha dicho que bendeciría a quienes se deleitaran en la música justa. Los himnos invitan la presencia del Espíritu del Señor, inducen a la reverencia, nos ayudan a sentirnos más unidos, a arrepentirnos y a hacer buenas obras, fortalecen nuestro testimonio y nuestra fe, y nos consuelan cuando estamos tristes o desesperanzados, y nos inspiran a perseverar hasta el fin. Prosiguiendo, tenemos que se les enseñó a andar humildemente delante del Señor y también recibían instrucciones de lo alto. Aquí aprendemos que a los jareditas se les enseñó la importancia de la humildad. Asimismo, en las revelaciones modernas nos enseñan cuán importante es ser humilde. La humildad es el reconocimiento y la actitud mediante los cuales debemos apoyarnos en la ayuda del Señor para salir triunfantes en esta vida. La humildad y la gratitud son las características gemelas de la felicidad. En el reino de Dios, la grandeza empieza con la humildad y la sumisión. Estas virtudes, compañeras, son los primeros pasos para abrir las bendiciones de Dios y al poder del sacerdocio. No tiene importancia quiénes seamos, ni los sobresalientes que sean nuestros títulos. Para recibir instrucción de lo alto, uno debe guardar los mandamientos de Dios y ser digno de la compañía e inspiración del Espíritu Santo. Las bendiciones de ser instruidos por el Espíritu te hará sentir un silencioso apoyo interior. Tendrás inspiración para saber qué hacer y puedes vivir en un mundo turbulento y difícil y aún así tener paz. Y en el capítulo 7 de Éter se hace presente el conflicto en el reino jaredita. El hermano de Jared advirtió a su pueblo que tener un rey los conduciría al cautiverio. Y efectivamente, así fue. Kip, el rey de los jareditas, y posteriormente su hijo Chul, fueron reducidos al cautiverio por sus rivales. Obsérvese cuán rápido se cumplió la profecía del hermano de Jared. Y en el reinado de Chule también llegaron entre el pueblo profetas enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajo a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Chule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas y expidió una ley
cortó la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Chule engendró hijos e hijas en su vejez, y no hubo más guerras en los días de Chule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días. El pueblo del rey Chule hizo caso de las advertencias de los profetas. Con bondad y misericordia el Señor mandó profetas para advertir a los habitantes del reino de Chule. Al principio vilipendiaron a los profetas y se burlaron de ellos. No obstante, los profetas contaban con la protección de la proclama de un rey justo. Entonces los del pueblo de Chule hicieron caso a las advertencias de los profetas y se arrepintieron, evitando de esa forma la destrucción como resultado de rechazar el mensaje de los profetas. Muchas veces los profetas tienen que prevenirnos sobre las consecuencias de violar las leyes de Dios. No predican lo que es popular para el mundo. La razón por la cual la gente rechaza los consejos de los profetas es porque creen erradamente que las amonestaciones proféticas interfieren con su albedrío. A pesar de todo, aún tenemos la libertad de elegir, pero debemos aceptar las consecuencias de esas decisiones. Los profetas simplemente nos amonestan con respecto a las consecuencias de nuestras decisiones. Y prosiguiendo con el capítulo 8, encontramos que Moroni hizo una pausa en su rápido resumen de la historia jaredita para relatar con gran detalle la institución de las combinaciones secretas entre la gente de ese pueblo. Lo hizo porque esas organizaciones fueron la causa de la caída total de las sociedades jareditas y también nefitas. Y a menos que esos pueblos se arrepintieran, serían la causa de la caída también de nuestra sociedad actual. Las Escrituras dicen: por tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. A causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Moroni declaró que una de las finalidades de revelar las tácticas que propone Satanás es deshacerse del mal mientras espera con anhelo el tiempo cuando Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente. Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente. Satanás tiene poder sobre nosotros cuando se lo permitimos, en el momento en que nos rebelamos contra Dios, contra sus enseñanzas, contra sus leyes. El diablo tiene potestad sobre nosotros. Y en el capítulo 9 se da a conocer los ciclos de suma prosperidad y trágica iniquidad. El surgimiento de las combinaciones secretas nuevamente lleva a la destrucción de muchas personas. Versículo 1 dice: sucedió pues que a causa de las combinaciones secretas de Aquich y sus amigos, he aquí, derrocaron el reino de Homer. Y en el capítulo 2 dice: no obstante el Señor tuvo misericordia de Orme y también de sus hijos e hijas, que no procuraban su destrucción. El surgimiento de las combinaciones secretas nuevamente llevó a la destrucción de muchas personas. Y sucedió lo siguiente: y de nuevo llegaron profetas a la tierra proclamándoles el arrepentimiento. Sí, que debían preparar el
camino del Señor o que caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande en la que serían destruidos si no se arrepentían. En este versículo el Señor mandó profetas para advertir al pueblo de su enorme iniquidad. Pero fíjese lo que hizo el pueblo. El pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera y arrojaron a algunos en fosos y los dejaron para que muriesen. ¿Qué aconteció? Hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Het. El pueblo de Het rechazó contundentemente a los profetas. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Saraembla. Los juicios de Dios por la iniquidad del pueblo jaredita cayeron sobre el pueblo, lamentablemente. Y vamos a ver qué es lo que sucede a raíz de todo este acontecimiento. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino hasta que los consumieron todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir, y empezó a haber frutos en las tierras del norte y en las tierras circunvecinas, y Él les mostró su poder para librarlos del hambre. En medio de estos siglos de prosperidad e iniquidad, los jareditas demostraron que el pueblo puede ser rico y mantenerse justo. Parece ser que los jareditas pudieron conservarse en un estado de rectitud y prosperidad durante más de 100 años. El rey Emer fue tan recto que llegó a ver al Señor. Y en el capítulo 10 dice, tratando del rey Lib, los versículos 28, 22, 27, fíjese lo que dice el Señor. Y eran sumamente industriosos. ¿Quién? El pueblo jaredita. Y compraban y vendían y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia. Y trabajaban toda clase de minerales y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce y toda clase de metales y los sacaban de la tierra. Por tanto, levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales de oro y de plata y de hierro y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas. Y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez. Y finalmente Moroni concluye diciendo, y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor, y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Entonces, mis apreciados hermanos, en este capítulo se nos brinda algunas ideas acerca de lo avanzada de esta civilización jaredita bajo el reinado del rey Lib. Finalmente Moroni concluye que no había una nación sumamente más bendecida que el pueblo jaredita. Y en el versículo 11, el profeta Amós enseñó que la función de los profetas es advertir al pueblo de la destrucción inminente. Para los que tienen una fe firme, resulta razonable buscar el camino hacia la seguridad en el consejo de los profetas. Cuando habla un profeta, los que tengan poca fe podrán creer que solo escuchan a un hombre sabio que da buenos consejos. Luego, si ese consejo está de acuerdo con lo que ellos desean hacer, lo aceptan. Y si no es así, consideran que no es un buen consejo y buscan la justificación. Vamos a leer los versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. Y sucedió que el pueblo rechazó a los profetas y huyeron a Con para que los protegiera, pues el pueblo quería destruirlos.
Y le profetizaron a Con muchas cosas, y fue bendecido todo el resto de sus días. Y sucedió que el hermano de Chiblón hizo que mataran a todos los profetas que profetizaban de la destrucción del pueblo. En el versículo 13 dice: y acaeció que el pueblo endureció su corazón y no quiso hacer caso de sus palabras, y los profetas se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas por causa de su sociedad secreta y sus inicuas abominaciones. El trágico relato que se encuentra en el libro de Éter sobre la destrucción de una nación que fue grandiosa nos ayuda a ver las consecuencias inevitables de rechazar a los profetas y los resultados devastadores del pecado desenfrenado. Por otra parte, hemos leído enseñanzas profundas en cuanto a la fe en Jesucristo por parte del pueblo jaredita, que lleva al arrepentimiento, efectúa milagros y convierte a las debilidades personales en puntos fuertes. Los jareditas rehusaron hacer caso de las enseñanzas de Éter y se alejaron de las verdades que probablemente los habrían salvado. La pregunta para la siguiente clase es: ¿qué lecciones contienen estos capítulos para mí y para la generación en la cual yo estoy viviendo? Apreciados hermanos, esta es una lección que debemos aprender. Debemos hacer caso de las amonestaciones de nuestros profetas. Tenemos un profeta actual que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Él es obediente a los mandamientos que se le da y debemos, por lo tanto, ejercer la fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos y efectuar mucha justicia para el bien de toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.